Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos siempre con nuestro curso bíblico. Ahora estamos haciendo sobre Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Entonces, queridos amigos, tenemos aquí y estamos estudiando el capítulo 24. Este capítulo nos habla del proceso ante el gobernador Félix. Tenemos la segunda parte, después de la acusación, tenemos la defensa, autodefensa de Pablo, su discurso ante el gobernador Félix, que es muy interesante. Vamos a mirar un poco, porque hoy queremos subrayar, ya estamos al final, cuando vendrá el encarcelamiento en Cesarea. Esto ya el procurador Félix, pero no es, decíamos, un encarcelamiento porque Félix ya lo había juzgado. No, después de que Pablo haya presentado su autodefensa, Félix, conociendo con mayor exactitud acerca del camino, pospuso el veredicto diciendo: cuando venga el tribuno Lisias, decidiré sobre este asunto. Porque Lisias le había enviado, decíamos ya nosotros, estudiamos anteriormente, los versículos 27 de este capítulo 23, eso era, Lisias le envió, anunciando por delante, bueno, que la pendiente al acusador, y sobre todo Tértulo, que era un abogado, estaba en poner la cureo bebe allí para ver un poco si se congraciaba con el gobernador Félix. No nos dice así nada directamente de que Félix Nambreo y dulce leche ya de tipo bebe, porque él le estaba diciendo algo. No se deja derretir, no. Félix, por lo menos, después le deja hablar. Dice luego, después de que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió a sus acusaciones. Pero ya tenía esa carta de Lisias. Cuando este hombre fue apresado por los judíos y estaba a punto de ser linchado, le dice Lisias, le escribe: fui con la tropa y lo rescaté, sabiendo que era romano. Queriendo conocer por cuál motivo lo acusaban, lo presenté ante el Sanedrín. Y encontré que lo acusaban por cuestiones de su ley. Pero no había ninguna acusación que merecería, la muerte o la cárcel. Luego se me informó que había una conspiración contra él. O sea, ¿te acuerdan que era su sobrino? Y enseguida te lo he mandado informando a sus acusadores que presenten ante ti las acusaciones contra él. O sea que Félix va la situación.
A pesar de que el otro viene porque él dice, imagínense directamente, hemos encontrado esta plaga de hombre que provoca alboroto entre los judíos de todo el mundo, y el jefe de la secta lo nada. Peante con las escuelas de ella, peante con la acusación. Eso no es acusación. Y sobre todo, lo quieren acusar más bien por esta cuestión que es jefe de la secta de los nazarenos. Porque ellos pues lo que quieren es dar a entender que esta es una nueva religión, una nueva secta que se está abriendo, y si no tienen el permiso de Roma, entonces, ¿se acuerdan que los romanos no interesan jugando hipotayeteo y la otra religión? No hipotayeteo, porque saben que todo lo que es sectario es fanatismo. ¿Se dan cuenta? Las sectas, o sea, secta siempre es fanatismo. Por eso luego se dice secta. Orecuete, y decimos cualquier cosa, cualquier barbaridad, pero, o peor, somos duros. No queremos entender, no abrimos los ojos, no escuchamos a nadie. Yayapó, la yayapó, se apea con la secta. Apea ahí la Pablo, ¿verdad? A Félix. Este es jefe de la secta, de los nazarenos, Jesús Nazareno, etc. Pero cuando Pablo se defiende, él entonces se defiende contra cada cosita que ellos están presentando. Entonces, miren lo que él había dicho desde el versículo 14. Él en el versículo 14 dice, pero sí admito una cosa delante de ti. Interesante, porque él está presentando y está diciendo, yo verdaderamente creo algo que siempre y está aceptado por el imperio romano, que es el judaísmo. Yo creo, y lo digo delante de ti, que por medio del camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de mis padres, es decir, estoy en el judaísmo. Yo sirvo al Dios de mis padres, no estoy inventando ninguna religión, creyendo todo conforme a la ley y a lo que ha sido escrito por los profetas. ¿Se dan cuenta? Entonces, a veces capona yo sí, ya pues ni vete insecta, pues sino que simplemente yo como judío me considero judío. Estoy entendiendo que eso que yo creo y que ellos también creen, ahora se ha cumplido en la persona de Jesucristo. Y ahí entrará el tema de la resurrección. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Virgen María, servidora de Dios, santa, humilde, bellísima flor, en tu regazo queremos estar. Presencia a Dios alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, oh.
tan llena de amor. Eres ternura y caricia de Dios. En tu regazo queremos estar y en tu presencia, Dios, alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, dulce mamá. Oh, oh. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Oh, toda nuestra vida queremos a ti consagrar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, dulce mamá. Oh, oh. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Llega la Navidad, un himno de esperanza al mundo cantará. Es tiempo de abrir nuestro corazón y recibir al Salvador. Llega la Navidad, tiempo de alegría y solidaridad.
caridad, tiempo de dar amor y compartir el pan, es tiempo de felicidad. Llegó la Navidad, abre tu corazón y en ti renacerá el amor. Hoy brillará la luz sobre la oscuridad, porque ya es alegre Navidad. Llega la Navidad, es tiempo de llevar un mensaje de paz. Los ángeles anuncian que ha nacido ya el Salvador de la humanidad. Llegó la Navidad, abre tu corazón y en ti renacerá el amor. Hoy brillará la luz sobre la oscuridad, porque ya nació Jesús. Llegó la Navidad, abre tu corazón y en ti renacerá el amor. Hoy brillará la luz sobre la oscuridad, porque ya es alegre Navidad. Gloria a Dios en las alturas, paz a los hombres de buena voluntad. Ha nacido Jesús, aleluya, ha llegado a la tierra la paz. Gloria a Dios en las alturas, paz a los hombres de buena voluntad. Ha nacido Jesús, aleluya, ha llegado a la tierra la paz. Llegó la Navidad, abre tu corazón y en ti renacerá el amor. Hoy brillará la luz sobre la oscuridad, porque ya nació Jesús. Llegó la Navidad, abre tu corazón y en ti renacerá el amor. Hoy brillará la luz sobre la oscuridad, porque ya es alegre Navidad. Feliz Navidad. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos con el capítulo 24 y ahora comenzamos con este versículo 26. Upea Ñande con ella subrayasein. Al mismo tiempo esperaba que Pablo le diera dinero. Por eso lo mandaban llamar con frecuencia para conversar con él. A la cuenta, con Félix, entonces procurador. Cuando ya mando a la ñane tiempo, porque ñane tiempo con ahí la juecuera o lo que sea, o los abogados, al 2x3, ¿no? Que necesitamos hacer esto, que necesitamos amor, en donde que pegamos, de que amor, ojo, las de causa, nunca no país. Siempre prometen no, pero para poder hacer eso, para poder hacer tal trámite, para poder hacer tal cosa, en donde quedan tantos millones, voy a sacar. A ver, al final, yo voy a llegar a la jueves la recepción. Aunque tengas la verdad, o aunque tengas y estés en falsedad y mentira, la haré pagar por ano, entonces ya
Roma, ya de como de libertad. Ya por ya por y seas culpable. Aquí lo que vale es entonces el maquiavelismo. Eso se llama maquiavelismo. Eso no es cristianismo. Eso no es el camino. Pea ñande yara na ñande bo Pea ñande na ñande en ningún momento en el capítulo 20 del Éxodo, ¿verdad? Que te habla bien de los mandamientos de Dios. En uno de los mandamientos te dice no robarás, no robarás. Y eso es robar, ¿entiendes? Y otras cosas más, queridos amigos. Por lo tanto, o no levantarás falso testimonio ni mentira. Entonces, ya ponte más, ¿verdad? Ahora, íntimo, juzgante va a ser. Y como tenemos el lapicero, y eso es lo que yo suelo decir, ¿verdad? Porque algunos me preguntan, ¿y cómo es eso? Y bueno, si él se firmó y si tiene la autoridad, entonces, aunque vos te vayas a llorarle a tu tía, conseguimos ahí. Y aquí mismo estamos viendo, era todo el proceso que le están haciendo a Pablo. Pablo está presentando, está diciendo yo en ningún momento. Ese también era la defensa que decíamos nosotros anteriormente con nuestro estudio, la defensa negativa de Pablo. Sabiendo, entonces le presenta, tú mismo puedes comprobar, él dice que hacía 12 días nomás. Entonces presenta la situación, el contexto, hace 12 días, más de 12 días ya está. Entonces viene desde el 12 y dice adorar en el 11 y ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad me encontraron discutiendo o provocando revueltas con la gente. Ese es el primer ni, es decir, la defensa negativa, le llamamos a esto. Y luego en el versículo siguiente, que es el versículo 13, también encontramos otra defensa también negativa. Tampoco pueden presentarte pruebas de lo que ahora me acusen. Bueno, y después del 14 hasta el 16 viene el aspecto positivo. Pero admito, ahí está, pero admito. Pero ¿qué es lo que está admitiendo? Porque ellos pues le habían acusado de que él es nada más y nada menos que jefe de la secta de los nazarenos. Y no se podía, entonces, secta. Si había una secta, los romanos, amonteman, la Pax Romana, no queremos ninguna religión. Algunos son aceptados, otras religiones no son aceptadas. ¿Por qué la secta no es nunca aceptada? Ni en nuestro tiempo, verdaderamente, las sectas tendrían que ser aceptadas, ¿verdad? O no son luego aceptadas. Pero hoy en día cualquier cosa se puede hacer. Todo vale y se vaina. Porque es el fanatismo, Secta quiere decir una partecita de la verdad y ahí nos metemos y hacemos desastre. Pero en realidad hacemos desastre ¿contra quién? Contra la misma comunidad y contra la misma persona. Contra, entonces, la misma capacidad, ¿verdad? Pero el problema, pues, es que en este caso, el Imperio Romano, lo que le preocupaba era su Pax Romana, no quería alborotos. Pero sabemos también que en el derecho romano cuidaba mucho el aspecto de la humanidad, el hombre, la persona. No quería que se abuse, ¿verdad? Porque muchos pues son indefensos, no tienen esa capacidad por B motivo, ¿verdad? No le vamos a juzgar, pero al no tener esa capacidad de hacer un buen discernimiento, entonces se dejan llevar por las sectas y les manda a hacer barbaridades, ¿entendiste? O vende pala juego, vende pea que amoa en nombre de ciertas cosas que son mentiras, ¿entiendes? A operar entonces, ellos le quieren acusar a Pablo y como diciendo, lo que Pablo viene es a engañar a esta gente, ¿verdad? Con ese tal Jesucristo, con esa resurrección de Jesucristo. Y lo que quiere es simplemente engañarlos y aprovecharse de ellos. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté.
Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Me lanzaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Retenían las cosas preciosas que sin ti nada serían. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión
transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Así o no. Así. ¿Máquinas? Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers.
Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este versículo 26 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Al mismo tiempo esperaba que Pablo le diera dinero, por eso lo mandaba a llamar con frecuencia para conversar con él. Y por una vez hoy no llueve porque hablando con su esposa Drusila, Félix quiere saber más sobre esto del camino. Porque él dice, tengo que dar un veredicto, pero anota porque hay cuaponana, o sea, recibí carta y aquí va a decir que hay, ya hay ñande, ave mi gato encerrado en Baracayaje Guasuno, ya ñande lleva, aquí hay gato encerrado en Baracayaje Guasuno, ¿es cierto? Bueno, y así también, aquí hay gato encerrado ahí, Félix, aquí hay gato encerrado, va, y lo dije, va, erego a la oyuca seco será pisaco ave. Entonces comienza, ¿no? Ouriré el tribuno Licia o PBA decidida sobre este asunto. Entonces le deja en cierta libertad, lo manda encarcelar ciertamente, pero es un cuidado, para que no suceda lo que iban a hacer cuando Licia descubre por medio del mismo sobrino de Pablo que había una conjura, que querían matarlo en cualquier momento. Entonces, está muy atento, ciertamente, que con Félix no van a estar jugando a esta gente. Félix no jugamos ahí. Primero que el gobernador, y después sabemos luego que tenía la fama de que era muy cruel. Era un hombre muy cruel. Y por eso nomás luego también le habían llevado aquí a Cesarea Marítima. Y lo ponen también como el procurador que está aquí. Bueno, sigue nuestra historia. Cuando viene Drusila, que es justamente una judía, es su esposa. Entonces, antes que él sí o sí oporando, va el apen los judíos, va el apen de judaísmo, la y abogados judíos ahí, hay pondaye y la resurrección. Él dijo, a causa de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy ante ustedes. Y eso lo dijo en su autodefensa ante Félix. Y como sabe que tal vez Drusila sabe algo, por lo tanto, va a ver cuestión de resurrección, va a ver cuestión del camino. Ahí ponda o ya pogina el camino. Admito una cosa delante de ti, que por medio del camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de mis padres, es decir, del judaísmo, creyendo todo conforme a la ley, Moisés, Antiguo Testamento, y a lo que ha sido escrito en los profetas, los Nevi'im. Tengo la misma esperanza en Dios, ¿viste? Tengo la misma. Ahí le da a entender, cuando hay secta, yo soy judío, estoy en el judaísmo, no en ninguna secta, Yo estoy verdaderamente en el judaísmo. Bueno, entonces por eso viene, le llama. Pero ahí Pablo, como siempre, ay de mí si no evangelizara, San Pablo, ay de mí si no evangelizara, al disertar acerca de la justicia. Pablo, oye, bueno, sí, ay, oigo, no llueve. Vamos a aprovechar, llega Pablo. Oye, bueno, oye, eso es la justicia. ¿Sabe qué? Félix, vos tenés que ser justo. Drusila, ustedes tienen que caminar por la justicia. Dios es justicia, por ontonomasia, es decir, por esencia. Tienen que darle a cada uno según lo que Dios le ha dado a la criatura, al hombre, la justicia. Tenemos que hacer un camino de entender, nosotros a eso le llamamos un camino de perfección, decimos. En realidad, más que un camino de perfección, es un camino, y a eso le llamamos perfección, es un camino de entendernos a nosotros mismos.
En el fondo es una filosofía muy profunda, ya aquella de Sócrates, conócete a ti mismo, ¿verdad? Entonces dice, bueno, tengo que hacer este camino, tengo que entender, tengo que saber, tengo que conocer, ¿verdad? Y entonces así va caminando. Y lo escucha, pero cuando habla acerca de la justicia y cuando le está diciendo que tenés que dejar que cada criatura pueda desarrollarse según su propia esencia. La ontonomasia. Ontos quiere decir esencia, sustancia, según tu creaturalidad, así como Dios te hizo. Dios te hizo, ¿verdad? Con criterios y valores. Aupea entonces de Félix, reyesa cuana mañana vendrá para que pueda desarrollarse y pueda caminar también en la justicia. Es el único camino para que el hombre se sienta feliz y realizado. Todos nuestros hermanos que andan en la ignorancia, todos nuestros hermanos los indígenas que hablan que viven en la pobreza, todos nuestros campesinos que viven sin tierra, es porque no hay justicia para ellos, no hay justicia. Y entonces nunca vamos a salir de una pobreza o nunca vamos a salir de las guerras internas o peleas o que se sublevan contra los demás, ¿verdad? La sociedad. ¿Por qué? Porque no hay la justicia. Pablo la oñeina la felipe. Si no hay justicia, eres penúncia pensa y a ver, Félix, eres penúncia pensa. Algo angañan de guaná y tuya es lo mismo. Ña penú oño pensa porque en nuestra sociedad actualmente puede subir el PIB de todo lo que vos quieras. Podemos crecer, pero económicamente, pero ¿para qué? Para algunos, pero no es verdaderamente para la sociedad. Bueno, volvemos enseguida con Mañana de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Esta es una frase de la Biblia que las personas religiosas usualmente usan cuando hablan del fin del mundo. Sí, cosas como el Armagedón o el Apocalipsis. Quizás estés familiarizado con esta imagen de Jesús regresando en un caballo blanco. Él tiene una espada para traer el juicio final. Todos quieren saber qué va a pasar. Entonces, muchas de estas imágenes vienen del último libro de la Biblia. Pero para entenderlas, tienes que regresar al primer libro. Cuando la historia comienza, vemos a Dios crear un mundo asombroso. Luego, Él les da a los humanos el poder para gobernar en su nombre. Pero los humanos son tentados por este misterioso personaje no humano que les hace una promesa. Podrás definir el bien y el mal en tus propios términos y ponerte en el lugar de Dios. Justo lo que ellos hacen. Las historias resultantes se tratan de las relaciones rotas y la violencia que esto ocasiona. Sí, esta promesa crea enormes problemas. Ahora, todos tienen que protegerse a sí mismos y luchar por sobrevivir. Todos están usando la muerte como un arma para ganar poder. Todo lleva a la historia de la construcción de la ciudad de Babilonia. O en hebreo, Babel. Todos se unen para elevarse a ellos mismos al lugar de Dios. Y Dios sabe lo devastador que esto podría ser. Toda una cultura redefiniendo el bien y el mal como si fueran Dios. Así que Dios confunde su lenguaje y los dispersa. De aquí en adelante, Babilonia se convierte en una clase de ícono en la historia bíblica. Es una imagen que representa la rebelión corporativa de la humanidad contra Dios. Y la siguiente vez que vemos esto es en la historia del antiguo Egipto. Es cierto, el faraón, rey de Egipto, se siente amenazado por estos inmigrantes israelitas. Él empieza a matar a todos los niños y esclavizar al resto. Esto es realmente malvado. Sí, Egipto es como una Babilonia más grande y malvada. Ellos se cuidan a sí mismos a costa de los demás, redefiniendo el mal como bien. Así que Dios le retorna a Faraón su propio mal. Su orgullo lo impulsó y fue tragado por la muerte. Después de esta gran liberación, los israelitas cantan una canción acerca de cómo Dios es su guerrero que los liberó del mal. Los israelitas se referían a este momento como el día.
el día en que fueron rescatados de un sistema humano corrupto. Y cada año, desde ese momento, los israelitas han celebrado el día de su liberación con una cena simbólica de un cordero sacrificial. Se llama Pascua. Eventualmente, Israel llega a su propia tierra y tiene sus propios reyes y se enfrenta con nuevos enemigos. Así que ese pasado Día del Señor, celebrado en cada Pascua, comienza a generar la esperanza de que Dios traerá el día de nuevo para salvar a Israel de las nuevas amenazas. Ahora, allá en las colinas, había un pastor de ovejas llamado Amós. Él fue designado por Dios como profeta para anunciar impactantes noticias a Israel, que Dios traería otro día del Señor contra sus enemigos. Y esta vez el blanco es Israel. ¿Qué? Tristemente, los líderes de Israel también habían redefinido el bien y el mal por sí mismos, resultando en corrupción y violencia. El pueblo de Dios se ha hecho como Babilonia. Los oprimidos se convirtieron en opresores. Babilonia parece como una trampa de la que nadie puede escapar. Así que el día del Señor viene sobre Israel. Son conquistados, llevados cautivos al exilio. A partir de ese momento, Israel sufrió bajo el gobierno de continuos imperios opresivos. Esta es la historia en la que nació Jesús. Sí, en ese tiempo el imperio opresivo sobre Israel era Roma. Entonces, ¿va Jesús a confrontar a Roma, deshacerse de ellos? Bueno, no. Jesús vio como el verdadero enemigo a ese mal misterioso y no humano, ese mal que había seducido a Babilonia, Egipto, Roma e Israel. Toda la humanidad se ha rendido a la promesa del poder del maligno. Esto es lo que Jesús resistió solo, en el desierto, cuando fue tentado a utilizar su poder con fines egoístas. Pero él no lo hizo. Después de eso, él empezó a confrontar los efectos del mal en los demás. Empezó diciendo que iría a Jerusalén para la Pascua, para una confrontación final con el mal de Israel y Roma, muriendo. Morir. Pero eso luce como un fracaso. Jesús dejaría que el mal agotara todo su poder sobre él, usando su única arma verdadera, la muerte. Jesús sabía que el amor y la vida de Dios eran todavía más poderosos, que Él podía vencer al mal volviéndose el Cordero de Pascua, entregando su vida en un acto de amor. Y algo cambió ese día. Cuando Jesús derrotó al mal, Él abrió un nuevo camino para que cualquiera pudiera escapar de Babilonia y descubrir esta nueva clase de poder, esta nueva forma de ser humano. Ok. Así que algo cambió, pero el poder del mal todavía está vivo y funcionando, y nosotros seguimos construyendo nuevas versiones de Babilonia. Cierto. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, apunta hacia el futuro y el último día del Señor. Es cuando el reino de Dios viene a confrontar a la gran Babilonia. Es la imagen de todas las naciones corruptas del mundo. Sí, eso es todo. El Armagedón, el juicio final. ¿Cómo acabará Jesús con el mal? Bueno, no es lo que podrías esperarte. En Apocalipsis, el Jesús victorioso se simboliza con un cordero sacrificado manchado de sangre. Y luego, cuando Jesús llega al final sobre su caballo blanco para confrontar al mal, Él está manchado de sangre antes que la batalla siquiera comience. ¿Premanchado de sangre? Eso es una imagen extraña. Más bien, Él venció con su sangre cuando murió por sus enemigos. Y la espada está en su boca. Un símbolo de la autoridad de Jesús para definir el bien y el mal y hacernos responsables cuando traiga finalmente la justicia de una vez por todas. Y así, mientras tanto, el Día del Señor es una invitación para resistir la cultura de Babilonia. Y es una promesa de que un día Dios liberará nuestro mundo de la corrupción y traerá las cosas nuevas que tiene preparadas. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? No fue casualidad o cosas de la vida que vos y yo nos hayamos encontrado.
Esta historia que vivimos no es igual a las demás. Fue sellado con un pacto que siempre nos renovará. ¿Y qué más puedo pedir al dueño de la vida? Si tu amor es resultado de mis oraciones y poesías, esas que siempre y sin saber a quién las escribía. Pero seguro estaba yo que nuestro Dios te las leía. Y todo ese tiempo nunca dejé de imaginar cómo sería tu sonrisa y tus ojos de enamorada. Y hoy no sé cómo expresar mi gratitud, mi buen Señor, porque a mi vida regalaste la razón de mi inspiración. Ella es la dueña de la risa, esa que tanto hablábamos, la que comparte todos los días conmigo un poquito de tu amor. No te prometo aventuras deslumbrantes, esas cosas que entorpecen el camino. Te doy este corazón que siempre fue testigo de la misericordia de aquel que nos amó primero. Y yo no sé cómo expresar mi gratitud, mi buen Señor, porque a mi ella es la dueña de la risa, esa que tanto hablábamos, la que comparte todos los días conmigo un poquito de tu amor. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, hermosísimo en este momento, en que Félix, ¿verdad? Parece que se deja tocar. Después de todo lo que escuchó a Pablo, sobre todo ese discurso de su autodefensa, ahora él quiere también escuchar, le manda a llamar a través de Drusila, porque Drusila era judía, entiende muy bien. Pablo en su autodefensa decía, tengo la misma esperanza en Dios que tienen también estos, es decir, los judíos. Yo no soy una secta, no soy un fanático, no es que estoy inventando cosas para entonces dilapidar a esta gente, robarle o lo que sea. No, yo creo, y justamente creo todo conforme a la ley y lo que ha sido escrito en los profetas. También creo en esa esperanza en Dios de que ciertamente habrá, y mete el tema principal, 2 veces en la resurrección, tanto de los justos como de los injustos. Y después al terminar, Pablo su discurso dice, yo lo que sí hice, yo grité cuando estaba en medio de ellos,
causa de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy ante ustedes. Cuando ahí en Jerusalén yo me presenté y yo dije, en el capítulo 22 tenemos eso, aquí estamos en el 24. Ahí pues él ya hizo una autodefensa, ¿se acuerdan? En la escalinata del templo, cuando viene Lisias con todos los soldados, le agarran a Pablo y lo defienden, en realidad lo estaban defendiendo, y lo iban a llevar, ¿verdad? Todo el tribuno lo llevan con los soldados en la famosa Torre Antonia que tienen ahí, justamente era para observar y tener la Pax Romana dentro del recinto del templo. Y es lo que hacen, ¿verdad? Y lo rescatan a Pablo, etc. Y ahí Pablo había pedido un poco de silencio. Silencio. Obviamente, eso es hebreo. Obviamente, lo estaba aquí y amable con ellos. Ya en domingo ahí con ella. Y Pablo se presenta. Primero él se presenta y dice quién es él. Y él se presenta como un fariseo. Y un fariseo también fanático, que seguía a la ley de Moisés y los escritos, los profetas, etc. Todo eso. Y por eso aquí él estaba contando, a menos que sea esta sola declaración que grité cuando estaba en medio de ellos. Ellos en realidad lo que me están condenando y me están juzgando es por la cuestión, a causa de la resurrección de los muertos, sois juzgado hoy ante ustedes. Y el autor sagrado lo que quiere es justamente meter en tela de juicio, en conversación, está queriendo que la gente reflexione sobre el tema de la resurrección. Hechos de los Apóstoles, eso es lo que nos quiere hacer entender. Y por eso pone en boca de Pablo y está diciendo, el verdadero problema es que ellos no creen en la resurrección de Jesucristo. Operando que la problema. Operando que la sé que nosotros creemos en todo lo demás, ¿verdad? Y así el cristianismo es la creencia de todo el Antiguo Testamento. Como dice Jesús, yo no vine a eliminar ni una coma, ni una tilde. Al contrario, llegó a Yuiga tu Hamuesa, oye, cumplió oye ya porque el Antiguo Testamento ya habla de la resurrección. Daniel, capítulo 12, del 1 al 3, o si no, el texto de los Macabeos, ¿verdad? El segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, que te habla de la resurrección. Ahí sí que es mucho más explícito todavía el tema de la resurrección. Y él lo pone aquí al tapete y dice, el sentido de toda esta historia de salvación que hubo ahí en el Antiguo Testamento se realiza en la persona de Jesucristo. Upeagola ella. A los judíos, Upeagola no acepta ella, estamos en el cristianismo. Lo que no quieren aceptar es la persona de Jesús. Ellos no están aceptando la encarnación de Dios en la persona de Jesús de Nazaret. Y menos después entonces de que Jesús sea la encarnación de Dios y Dios de esta manera que se ha encarnado, que entró en nuestra historia, nos trae el camino, la verdad y la vida. Y entonces al no aceptarle a Jesús de Nazaret, ellos están diciendo, no, esto tienen una secta, dicen cualquier cosa, esto están inventando cosas. Y Pablo en su autodefensa le dice, no estamos inventando nada, estamos simplemente recordando cuáles son las promesas que Dios había hecho a su pueblo. De la creación, los primeros hombres, Adán y Eva, ya ese Noé y todo lo que quieran, la purificación, pero sobre todo que comenzamos ese pueblo elegido, porque usted venían de Yara, toma el lapicero, ¿verdad?, en sus manos y comienza a escribir nuestra historia, a través de Abraham. Y ahora se ha cumplido en la persona de Jesús, porque Él ha resucitado de entre los muertos. Muy bien, queridos hermanos, así entonces estamos concluyendo por el día de hoy esta reflexión. Vamos a continuar reflexionando nosotros, ciertamente, y por Terei, Hechos de los Apóstoles. Aveñan de ella Yujuina, el caraculo esencial de la vida cristiana. Aquí es donde nosotros tenemos que entender, enterobetea, ya es sana. Y todo eso que tienen cola de paja, y bueno, entonces que le prendan fuego a esa cola de paja y que ahora se pongan en el verdadero camino que nos lleva a la verdad y nos dará la vida, que es la resurrección. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa, Ñan de Yarañe.
con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.